Hola, hola, hola. Bienvenidos una vez más a su canal donde hablamos de santos. Sé que he estado un poco perdida, pero estoy de vuelta, así que esperen muchos videos más por este canal. El día de hoy les traigo una breve historia acerca de San Francisco de Sales. Así que sin nada más que agregar, empecemos ya con este nuevo video. Su niñez. Nació en el castillo de Sales en Zamboya el 21 de agosto de 1567. Fue bautizado al día siguiente en la iglesia de Tornes con el nombre de Francisco Buenaventura. De niño, Francisco fue muy delicado de salud, ya que nació prematuro, pero gracias al cuidado que recibía, se pudo recuperar y fortalecerse con los años. La madre de Francisco fue Francisca de Boissy, una mujer sumamente amable y profundamente piadosa. Francisco se divertía jugando en el castillo, le gustaba ir al templo y rezar, mirando hacia el altar, y también era muy dado a ayudar a los pobres. Sin duda, había recibido del Espíritu Santo el don de la magnificencia, que consiste en un gusto especial por dar y dar con gran generosidad. Su madre le enseñaba el catecismo y le narraba bellos ejemplos religiosos. Y cuando el pequeño Francisco se encontraba con otros niños por el camino o en el prado, les repetía las enseñanzas y narraciones que había escuchado de labios de su mamá. Se estaba entrenando para lo que sería su más preciado trabajo: enseñar catecismo. Su padre, don Francisco, tenía temor de que su hijo fuera a crecer flojo de voluntad, porque la mamá lo quería muchísimo y podía hacerlo crecer algo consentido y mimado. Entonces fue ahí donde le consiguió a un profesor nuevo, un sacerdote muy rígido y exigente. Este era el preceptor durante toda su vida de estudiante. Era un hombre perfeccionista en sus exigencias. Lo ayudó mucho en su formación y le hizo pasar ratos amargos por exigirle demasiado. Francisco no protestó nunca y en cambio le agradeció siempre, pero para su comportamiento futuro tomó la resolución de exigir menos detalles importunos y hacer más amables a quienes él tenga que dirigir. A los 8 años entró en el colegio de Annecy y a los 10 años hizo su primera comunión junto con la confirmación. Desde ese día se propuso no dejar pasar un día sin visitar a Jesús sacramentado en el templo o en la capilla del colegio. Sus estudios. Un gran deseo de consagrarse a Dios consumía al joven, que había cifrado en ello la realización de su ideal. Pero su padre, que al casarse había tomado el nombre de Boissy, tenía destinado a su primogénito a una carrera secular, sin preocuparse de sus inclinaciones. A los 14 años, Francisco fue a estudiar a la Universidad de París, que con sus 54 colegios era uno de los más grandes centros de enseñanza de la época. Su padre le había enviado al colegio de Navarra, a donde iban los hijos de las familias de Saboya. Pero Francisco, que temía por su vocación, consiguió que consintiera en dejarle ir al colegio de Clermont, dirigido por los jesuitas y conocido por la piedad y el amor a la ciencia que reinaban en él. Desde el principio, guiado por su director, el padre Beage, se trazó un programa de acción. Cada semana, confesarse y comulgar. Cada día, atender muy bien a las clases y preparar las tareas y lecciones para el día siguiente. 2 horas diarias de ejercicios de equitación, de esgrima y de baile. Pronto se distinguió en retórica y en filosofía. Después se entregó apasionadamente al estudio de la teología. Cada día estaba más decidido a consagrarse a Dios y acabó por hacer voto de castidad perpetua, poniéndose bajo la protección de la Santísima Virgen, pero no por ello faltaron las pruebas.
Vivir en gracia de Dios en aquellos ambientes no era nada fácil. Sin embargo, Francisco supo alejarse de toda ocasión peligrosa y de toda amistad que pudiera llevarle a ofender a Dios, y logró conservar así el alma incontaminada y admirablemente pura. Francisco tenía para ese entonces 18 años. Su carácter era muy inclinado a la ira, y muchas veces la sangre se le subía a la cara ante ciertas burlas y humillaciones, pero lograba contenerse de tal manera que muchos llegaban hasta imaginarse que Francisco nunca le daba mal genio por nada. Pero entonces el enemigo del alma, al ver que con las pasiones más comunes no lograba derrotarlo, dispuso atacarlo por un nuevo medio más peligroso y desconocido. Empezó a sentir en su cerebro el pensamiento constante y fastidioso de que se iba a condenar, que se tenía que ir al infierno para siempre. La herejía de la predestinación que predicaba Calvino y que él había leído se le clavaba cada vez más en su mente y no lograba apartarla de allí. Perdió el apetito y ya no dormía. Estaba tan impresionantemente flaco y temía hasta enloquecer. Lo que más le atemorizaba no eran los demás sufrimientos del infierno, sino que allá no podría amar a Dios. Pero el remedio definitivo que le consiguió que esta tentación jamás volviese a molestarle fue el entrar a la iglesia de San Esteban en París y arrodillarse ante una imagen de la Santísima Virgen y rezarle con la famosa oración de San Bernardo. Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que hayas abandonado a ninguno de cuantos han acudido a tu amparo, implorando tu protección y reclamando tu auxilio. Animado con esta confianza, también yo acudo a ti, Virgen de las Vírgenes, y gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante tu soberana presencia. No desprecies mis súplicas, Madre del Verbo Divino, antes bien, óyelas y acógelas benignamente. Amén. En 1588 partió para la ciudad italiana de Padua. Su padre le había dado la orden de estudiar abogacía, doctorarse en Derecho. Estudiaba Derecho durante 4 horas diarias para poder llegar a ser abogado. Otras 4 horas estudiaba Teología, la ciencia de Dios, porque tenía un gran deseo de llegar a ser sacerdote. Durante su estadía en Padua, dice el mismo Francisco que lo que más le ayudó fue la amistad y dirección espiritual de ciertos sacerdotes jesuitas, muy sabios y muy santos. A los 24 años obtuvo el doctorado en leyes y fue a reunirse con su familia en el castillo a orillas del lago de Anici. Allí llevó durante 18 meses, por lo menos en apariencia, la vida ordinaria de un joven de la nobleza. El padre de Francisco tenía gran deseo de que su hijo se casara cuanto antes y había escogido para él a una encantadora muchacha, heredera de una de las familias del lugar. Sin embargo, el trato cortés pero distante de Francisco hicieron pronto comprender a la joven que éste no estaba dispuesto a secundar los deseos de su padre. El santo declinó por la misma razón la dignidad de miembro del Senado que le había sido propuesta a pesar de su juventud. Hasta entonces Francisco solo había confiado a su madre y a su primo Luis de Sales y a algunos amigos íntimos su deseo de consagrarse al servicio de Dios, pero había llegado el momento de hablar de ello con su padre. El señor de Boissy lamentaba que su hijo se negara a aceptar el puesto en el Senado y que no hubiese querido casarse, pero ello no le había hecho sospechar ni por un momento que Francisco pensara en hacerse sacerdote. Después de mucha lucha, pero con el consentimiento de su padre, Francisco se ordenó sacerdote el 18 de diciembre de 1593. A partir de ese momento se entregó al cumplimiento de sus nuevos deberes con un celo que nunca decayó.
Ejercitaba los ministerios sacerdotales entre los pobres con especial cariño. Sus penitentes predilectos eran los de cuna humilde, muerte y canonización. En el año 1602 fue nombrado como obispo de Ginebra. Después creó la fundación de la Orden de la Visitación en 1610, dedicada a las personas excluidas por problemas físicos de ingresar en otras órdenes. Sus obras incluyen los conocidos clásicos religiosos, Introducción a la vida devota, que fue en 1609 que lo publicó, y el Tratado sobre el amor de Dios, además de numerosas cartas y sermones. Después creó la fundación de la Orden de la Visitación en 1610. Se cuenta que al hacerle la autopsia le encontraron el hígado endurecido como una piedra. Esto se explica por la enorme violencia que tuvo que hacerse este hombre de fuerte carácter para hacerse y aparecer amable, delicado y bondadoso en el trato. Su canonización fue en el año 1665. Los milagros que empezaron a obtenerse por su intercesión fueron tan numerosos que el Santo Padre lo declaró santo cuando apenas hacía 40 años que se había muerto. En 1877, el Papa Pío IX le declaró doctor de la Iglesia, considerado desde 1922 como el santo patrón de los escritores católicos y los periodistas. Su festividad se celebra el 24 de enero. ¿Sabías que es considerado el santo de la amabilidad? Aunque él mismo admitía que tenía un temperamento fuerte y que era una persona iracunda, sus escritos reflejan la dulzura que fue su carácter distintivo. Por ello se le conoce como el santo de la amabilidad. Muchísimas gracias por llegar hasta el final de este video. Si te gustó, ya sabes que puedes suscribirte y activar la campanita de notificación para que YouTube te avise cada que subo un nuevo video. Eso es todo por el día de hoy. Espero verlos pronto. Bye.